Hola, hola. Para este segundo video entonces hablaremos sobre Contra la interpretación de Susan Sontag, un texto de 1966 y que sin duda sigue estando en auge. Sigue leyéndose y sigue debatiéndose muchísimo por sus ideas. Entonces Susan Sontag nos plantea en términos generales digamos que la idea del lector, cómo debemos asumir el rol de lectores frente al arte en general, aunque ella creo que se fundamenta muchísimo en el cine y un poco en la literatura, pero sobre todo para mí en el cine, aunque pues en general esto se puede asumir para el arte. Ella nos plantea una idea inicial y es darnos cuenta del origen de esto de interpretar y desde dónde viene el arte y cómo se ha considerado el arte desde sus orígenes. Entonces nos habla de Platón y de Aristóteles. Desde Platón y Aristóteles, pues de alguna manera hay una visión, digamos que muy singular y al mismo tiempo muy limitada del arte, por ejemplo desde Platón, que para él el arte no tiene utilidad en sentido estricto, digamos que no es verdadero, simplemente es una representación de algo que sucede y que lo queremos plasmar por medio de, puede ser la pintura, la escultura, etcétera, la escritura. Entonces, en términos generales, el arte en ese momento es considerado figurativo, porque tiene que representar una realidad tal y cual aparenta ser. Mientras que para Aristóteles, que es, digamos que para nosotros los profesionales en estudios literarios, un punto de referencia muy importante, si bien se considera que el arte es útil como terapia, digamos que para tomar un poco de Platón, en Aristóteles desde su poética empezamos a hacer referencia al concepto de mímesis, ¿sí? Que es importante para empezar a pensar desde dónde es que es considerado el arte, cómo es considerado de sus orígenes. Sontag empieza con eso y dice que muchos años esta idea del arte como imitación se ha validado y se sigue validando. Sin embargo, con el paso del tiempo se asume el arte o la mirada, la percepción del arte desde otros puntos de vista, ya no solamente como mímesis o como representación de una realidad. Digamos, en pintura creo que es un poco más fácil de describirlo, pues las obras de arte consideradas pictóricas ya no dan cuenta de una representación literal. En muchos casos es representativa, en muchos casos va más allá de lo figurativo, como tenemos el tiempo del Dalí, como tenemos la oscuridad, el dolor, digamos puede ser en Van Gogh, puede ser en Velázquez, puede ser en Picasso. Entonces ya la representación es mucho más distinta y por lo tanto debemos leer de una manera más distinta, no solamente como una representación de la realidad. Aquí entramos en un paralelo con lo de la muerte del autor, ¿sí? Ya no nos interesa solamente si se representa al autor en la obra, sino qué es lo que nos dice específicamente la obra, cómo está construida. Por eso Sontag dice que ya importa la forma y el contenido de la obra, no solamente qué es lo que nos muestra, sino además cómo está construida como obra de arte, en el caso de nosotros como obra literaria. Si hace algunas preguntas, Sontag, como ¿existe una interpretación verdadera única? ¿Se puede interpretar todo en una obra? ¿Se debe interpretar todo? Y creo que responde con lo siguiente. Pone una cita de Lawrence que dice: no creas al cuentista, crea el cuento. Y creo que es central para que empecemos a determinar que como lectores nos interesa es la obra como artificio, como constructo, y no tanto la vida del autor. Esto es difícil de liberarnos un poco de esta idea, porque creo que en todos nuestros años escolares en general nos han hablado más del autor que en esencia de la obra. Y yo considero que esto tiene que ver con que en muchos casos muchos profesores se enfocan más o más fácilmente uno tiene acceso a la vida del autor que a la obra. Se lee menos la obra, pero digamos, se va más a los anecdotarios, a las partes personales de los autores. En esencia, la vida, la misión del crítico para Sontag debe plasmarse en la idea de analizar o interpretar un texto en su forma y en su contenido, ¿sí? Ir más allá, llegar a un punto en que no se reescriba la obra, sino se analice específicamente lo que ella contiene, lo que sus estructuras internas se pueden cómo interactúan, cómo se relacionan mutuamente. Desde ese punto de vista es que debemos pensar en cómo ser críticos de una obra literaria.